Una de las cosas más fascinantes reveladas en los documentos de Urantia es conocer con certeza que dentro de nosotros, formando parte de nuestra personalidad, vive de manera silenciosa ese piloto divino que puede guiar nuestra alma, si confiamos en él, a los puertos morontiales de la supervivencia eterna. Es uno de los mayores misterios insondables de Dios, el fenómeno de su morar divino en el interior de nuestra mente. La forma en que un fragmento de este Padre Universal reside en nuestra mente es el más profundo de todos los misterios del universo. Aunque reside personalmente en el paraíso, que está situado en el centro mismo de los universos, también está realmente presente en los mundos del espacio, donde mora dentro de la mente de sus incontables hijos del tiempo, bajo la forma de los monitores de misterio. Dios ha querido descender en forma de ajustador para ser nuestro socio experiencial en el logro de nuestro destino supremo. Dios ha querido salir en busca del hombre y hacerlo hijo suyo, incluso durante su vida en la carne. Él es quien crea dentro de nosotros el anhelo insaciable y el ansia incesante de ser como Dios, de alcanzar el paraíso y allí, ante la persona real de la deidad, adorar a la fuente infinita de ese don divino. La misión de estos ajustadores del pensamiento hacia las razas humanas es representar al Padre Universal, ser el Padre Universal para las criaturas mortales del tiempo y del espacio. En eso consiste el trabajo fundamental de estos dones divinos. También tienen la misión de elevar nuestras mentes y trasladar nuestras almas inmortales hasta las alturas divinas y los niveles espirituales de la perfección paradisíaca. Y en este proceso de transformar nuestra naturaleza humana, los ajustadores originan un tipo único de ser, un ser que consiste en la fusión de Dios y el hombre, en la unión eterna del ajustador perfecto con la criatura que se va perfeccionando y que sería imposible duplicar mediante ninguna otra técnica del universo. Él está ocupado de forma silenciosa en un esfuerzo constante de espiritualizar nuestra mente en cuanto a desarrollar nuestra alma morontial. Y nosotros mismos estamos mayormente inconscientes de este ministerio interior. El progreso espiritual es siempre inconsciente y somos totalmente incapaces de distinguir el producto de nuestro intelecto material del de las actividades conjuntas de nuestra alma y nuestro ajustador. En cuanto a su origen, no son seres creados, sino entidades fragmentadas que constituyen la presencia misma del Dios infinito. Son divinidad pura y sin mezcla, porciones de la deidad no cualificadas ni atenuadas. Son de Dios y hasta donde son capaces de percibir los seres celestiales, son Dios mismo. Nos dicen los reveladores que no conocen nada del momento en que empieza su existencia separada de Dios, de la primera fuente y centro, pero que proceden directamente de ella. Cuando llegan a los planetas del tiempo para morar en el interior de las mentes humanas,
Su trabajo varía en función de la naturaleza de su misión, según sean ajustadores de enlace o de fusión. Cuando son de enlace, solo se prestan a sus sujetos durante su vida temporal. En cambio, en otros, como nosotros, son otorgados como candidatos a obtener la personalidad y autorizados a la fusión perpetua si sus sujetos sobreviven. De alguna manera también serían los hijos de la carrera en el universo. Y mientras nosotros crecemos y nos desarrollamos, también los ajustadores vírgenes tienen que adquirir experiencia. Igual que la personalidad del niño humano se expande para las luchas de la existencia evolutiva, el ajustador se hace grande y se entrena para la próxima etapa de la vida cósmica a base de planificar y de ensayar previamente con los mortales. Nuestra existencia humana constituye un periodo de prácticas que el ajustador utiliza eficazmente como preparación para mayores responsabilidades y oportunidades más amplias en la vida futura. La experiencia de vivir no tiene sustituto cósmico. La perfección de la divinidad de un ajustador recién formado no le da ninguna experiencia en el ejercicio de su ministerio. La experiencia es inseparable de la existencia viva. Por tanto, igual que todos los seres que viven y actúan dentro del Supremo, también los ajustadores del pensamiento deben adquirir experiencia. Deben evolucionar desde los grupos más bajos e inexpertos hasta los más experimentados. Y dentro de nuestra mente mortal pasan por una auténtica carrera de desarrollo y alcanzan una realidad de logro que es eternamente suya. Son también los socios igualitarios de la mente en el fomento de la evolución de un alma inmortal con capacidad de supervivencia. Y alcanza su primera etapa de evolución cuando se fusiona con ese alma superviviente de un ser mortal. Así, mientras nosotros evolucionamos por naturaleza hacia adentro y hacia arriba, desde el hombre hasta Dios, estos ajustadores evolucionarían por naturaleza hacia afuera y hacia abajo, desde Dios hasta el hombre. Y el producto final de esta unión de divinidad y humanidad sería el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios para la eternidad. Por eso, cuando se ofrecen de forma voluntaria para el servicio mortal, aunque son idénticos en su dote de divinidad, varían en cualidades experienciales y nos dicen que esto hace que sean otorgados de acuerdo a una política sabia y eficiente, adaptándolos a la personalidad en la que residirán. Así, cuanto más experto sea el ajustador, el anfitrión pertenecerá a un tipo de mente humana más elevado. La herencia humana, por tanto, es un factor considerable en la asignación de estos ajustadores. Pero aunque se ofrecen como voluntarios, no se asignan hasta que nuestra personalidad ha tomado su primera decisión moral. Nuestra mente debe exhibir el alcance de adoración e indicar la función de la sabiduría, exhibiendo la capacidad de elegir entre los valores del bien y del mal, la selección moral. Esta primera elección moral del niño humano es recogida automáticamente por el séptimo ayudante de nuestra mente y a través del espíritu creativo del universo local llega por el circuito universal de la gravedad hasta la jurisdicción del superuniverso, que a su vez lo transmite a la esfera donde viven los ajustadores. Y como dato curioso, el tiempo medio de tránsito de un ajustador
desde su esfera celestial hasta nuestro planeta, es de 117 horas, 42 minutos y 7 segundos. No existen intermediarios que funcionen entre los ajustadores y nosotros. Dios y el hombre están así relacionados directamente. Pero ¿no os habéis preguntado cómo el ajustador obtiene ese bosquejo de nuestra personalidad antes de ofrecerse como voluntarios? Serían las serafinas, nuestros guardianes personales, las que en base a nuestros antecedentes hereditarios proyectan un modelo de conducta. Hacen una estimación de nuestra dote intelectual probable y de nuestra capacidad espiritual. Y todo esto es transmitido por la técnica de la reflectividad universal hacia la sede de los superuniversos. Lo que el ajustador quiere realmente saber y por lo que se interesa es por nuestra capacidad intelectual, por nuestra percepción espiritual y por los poderes intelectuales y espirituales combinados. El grado hasta el que nosotros podemos asociar estas dos dotes, combinarlas, para producir un carácter fuerte, humano, y contribuir a la evolución certera de un alma inmortal con valor de supervivencia. Ya comentamos que ellos trabajan en los niveles más elevados de nuestra mente y buscan constantemente producir duplicados morontiales de cada concepto de nuestro intelecto mortal. Los ajustadores son capaces de recibir el flujo continuo de la inteligencia cósmica que llega por los circuitos del tiempo y del espacio. Están en contacto pleno con la inteligencia y la energía de espíritu de los universos. Pero a pesar de todo, muchísimas veces son incapaces de transmitirnos este tesoro de verdad y sabiduría a nuestra mente mortal. Ellos no tienen mecanismos especiales para obtener la autoexpresión. No hay ninguna facultad mística para poder expresar esas emociones religiosas. Estas experiencias solamente se vuelven disponibles mediante el mecanismo natural de la mente mortal. Y es aquí donde yace la explicación de estas dificultades que tiene el ajustador para ponerse en comunicación directa con nuestra mente. Pero nos dicen también que solo la resistencia consciente obstaculizaría a los ajustadores. La confusión, el estar perplejos, a veces desalentados o distraídos, no significa necesariamente resistencia a la guía de nuestro ajustador. Estas actitudes nuestras a veces sí podrían significar una falta de cooperación activa y retrasar en cierto modo nuestro progreso espiritual, pero no interfieren con la supervivencia certera del alma que conoce a Dios. La ignorancia por sí sola no podría jamás prevenir la supervivencia. Tampoco las dudas ni la incertidumbre temerosa. Solo la resistencia consciente a esta guía divina puede prevenir la supervivencia de un alma inmortal evolutiva. Pero ¿cómo podemos cooperar con nuestro ajustador? Y aquí nos señalan que esta cooperación no sería un proceso particularmente consciente, pero que nuestros motivos y nuestras decisiones, nuestras determinaciones fieles y nuestros deseos supremos sería lo que constituiría esa cooperación eficaz y real, basando sinceramente nuestra vida humana en la conciencia más alta de la verdad, la belleza y la bondad. Podemos amar a Dios y desear ser como Él, amar también al hombre y desear servirle con sinceridad, y aceptar de forma alegre nuestra ciudadanía cósmica,
el reconocimiento honesto de nuestras obligaciones progresivas a esa deidad suprema, la conciencia de nuestra interdependencia con esa deidad que está evolucionando ahora con nosotros. Ese sería el nacimiento de esa moralidad cósmica y el alba de la comprensión de nuestro deber como ciudadanos del universo. Nuestras emociones pasajeras y eternamente cambiantes de alegría y pena son en su mayor parte reacciones puramente humanas. No recurramos al ajustador para recibir consuelo egoísta y refugio mortal. Su trabajo consiste en prepararnos para la aventura eterna, para asegurar nuestra supervivencia. No es su misión calmar nuestros sentimientos alborotados, ni ministrar nuestro orgullo herido. Es la preparación de tu alma para la larga carrera ascendente, la que ocupa su atención y exige su tiempo. No son ayudantes del pensamiento, sino ajustadores del pensamiento. Trabajan con vuestra mente material para construir mediante procedimientos de ajuste y espiritualización una mente nueva para vuestra carrera futura, en mundos nuevos y bajo un nombre nuevo. No les interesa facilitar vuestra vida aquí en la carne, sino más bien todo lo contrario, hacer que vuestra vida sea razonablemente dura y difícil para estimular y multiplicar vuestras decisiones. Pero ese regalo divino, por otro lado, debe conferir una paz mental sublime y una magnífica tranquilidad de espíritu. Los ajustadores también serían la esperanza de poder alcanzar algún día la unidad espiritual entre todos, la unidad de la experiencia religiosa de un grupo social o racial deriva de la naturaleza idéntica de este fragmento de Dios que reside en nosotros. Es esta parte divina en el hombre la que origina su interés altruista en el bienestar de los demás. Pero puesto que la personalidad es única, no hay dos seres humanos que puedan interpretar de la misma manera las tendencias e impulsos del espíritu que nos habita. Un grupo de personas puede experimentar la unidad espiritual, pero nunca podrán llegar a una uniformidad filosófica. Y esta diversidad de interpretación del pensamiento religioso y de la experiencia se ilustra por el hecho de que teólogos y filósofos del siglo XX han formulado más de 500 definiciones diferentes de la religión. Y es que en realidad cada ser humano define la religión en términos de su propia interpretación experiencial de esos impulsos divinos que emanan del Espíritu de Dios que reside en su mente. Y por lo tanto esta interpretación debe ser única y totalmente distinta de la filosofía religiosa de todos los demás seres humanos. Y para terminar, los reveladores nos dicen: ¿os dais cuenta de la verdadera relevancia que tiene la presencia interior de un ajustador? Podéis llegar a asimilar realmente lo que significa que un fragmento absoluto de la deidad absoluta e infinita habite dentro de vuestras naturalezas mortales finitas y se fusione con ellas. Cuando el hombre se fusiona con un fragmento auténtico de la causa existencial del cosmos total, el destino de esa asociación inimaginable y sin precedentes se vuelve ilimitado. El hombre descubrirá en la eternidad no solo la infinitud objetiva de Dios, sino también la potencialidad perpetua del fragmento subjetivo de este mismo Dios. Nuestro ajustador
nos revelará por siempre las maravillas de Dios. Y esta revelación suprema no puede tener fin, porque para nosotros el ajustador es de Dios y como Dios. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These